la sustancia P como la bradiquinina, la sustancia, la histamina que se libera mediante la célula cebada y la serotonina va a ser liberada por lo que son las plaquetas. Todos ellos van a producir señales dolorosas. Y acá también tenemos lo que es el sistema sensorial de las vías centrales. Tenemos lo que es la fibra A delta y la fibra C, que están acá en la periferia y viajan a lo que son la raíz dorsal. La raíz del ganglio dorsal se va a encontrar con la primera neurona, se va a juntar con la segunda neurona en el lado, en el asta posterior, y van a hacer sinapsis. Y luego se van al lado contralateral y van a formar lo que es el haz espinotalámico y se va a formar así lo que es la vía ascendente. La vía ascendente del dolor va a llegar a lo que es el tálamo y acá van a emitir lo que son fibras, tanto para lo que es la corteza parietal, corteza sensitiva, para lo que es la corteza frontal, y también todas estas conexiones hacen que el dolor se haga consciente. También tenemos lo que son las fibras, las vías descendentes, en la cual es la vía que va a modular el dolor. Esta vía se va del cerebro hasta lo que es el tronco encefálico, se junta con lo que es la sustancia gris periacueductal y todo esto va a llegar a lo que es la médula espinal. Y lo que va a hacer es bloquear el estímulo doloroso, bloquear el estímulo por la liberación de encefalinas y la beta endorfina, que van a actuar a lo que es a nivel de los receptores, y lo que va a hacer es bloquear el dolor. Por ejemplo, esto aplicado en lo que es medicina 1, cuando le damos morfina a un paciente, estamos bloqueando lo que es la vía inhibitoria del dolor. Y acá tenemos, en las vías centrales, tenemos lo que es la teoría de convergencia y proyección del dolor irradiado. Sabemos que lo que son las vísceras están inervadas por lo que es el tejido sensitivo, que va a llegar a la primera neurona en el asta posterior de la médula espinal, y la misma en lo que es la piel, tiene lo que son receptores que llegan a la misma neurona, y se van a emitir lo que son fibras que llegan hasta el tálamo, y en lo que es la corteza se procesa y se hace consciente. Pero acá hay un problema. Cuando hay un estímulo visceral, el estímulo visceral y el estímulo somático son captados como uno solo. Por ejemplo, acá si hay dolor en la vía biliar, se puede irradiar al hombro, porque ambas tienen lo que es la proyección sobre una sola neurona. Y básicamente sería esta, que es la teoría de convergencia y proyección. Se van a proyectar, el dolor se proyecta a la misma zona porque llega a la misma neurona, o sea, van de la misma neurona y se proyectan. No sé si me dejo entender. En lo que es la modulación del dolor, la teoría de la compuerta, va a haber acá una lesión periférica de tejido periférico. Sabemos que las fibras A delta y la fibra C van a estimular lo que es la vía del dolor. Acá en las fibras beta también se estimula lo que es la vía del dolor a través se estimula lo que es, a través del tacto va a estimular lo que es la vía beta, ¿no? La vía beta tiene lo que es dos. Uno que es a través de la médula espinal solo lo recibe como un estímulo, pero también tiene otra parte que es contralateral o colateral, en la cual va a inhibir el dolor. Y básicamente eso se explica en la teoría de la puerta, control o de la compuerta. Es una teoría de cómo se explica, cómo se modula un dolor por un estímulo no doloroso. Acá, estos emiten A delta y C, van a emitir señales dolorosas, beta inhibe. Tiene una vía donde recibe un estímulo, pero también tiene la vía donde inhibe el estímulo doloroso. Es importante que lo sepan, sí. Al menos la fibra A delta y la C. ¿Cuál sería la diferencia? Que la fibra A delta son más mielinizadas, por así decirlo, en cambio la C no. Y con respecto a lo que ya es semiología, podemos clasificar el dolor fisiopatológicamente
por nociceptiva o nociceptiva o no nociceptiva, según el tiempo de evolución, que es aguda o crónica. Nosotros lo clasificamos como aguda si es menos de 3 meses y crónica si es de 3 a 6 meses o a más. Un ejemplo de ello puede ser una hepatitis aguda. Y en lo que es crónica, pancreatitis crónica, localización del dolor, según el paciente nos indica dónde está, que indique la parte donde le duele, ¿no? Y la etiología puede ser pacientes con cáncer, pacientes con artritis. Según la clasificación fisiopatológica, tenemos lo que son las nociceptivas, ¿no? Que se van a activar a través de lo que son fibras periféricas, nociceptores, fibra delta, fibra C. Se van a dividir en somático y en visceral. ¿Cómo es clasificado un dolor somático? Es clasificado como un dolor agudo, sordo y fijo. Y esto lo vamos a ver generalmente en lo que son dolores metastásicos, en una artritis, en un dolor postquirúrgico. Y el dolor visceral, el paciente llega a consulta y lo clasifica como mal localizado, como profundo, como opresivo. Acá también se van a activar lo que son las vías nigrovegetativas, náusea, sudoración. Se va a irradiar también cuando es nociceptiva visceral. Y tenemos ejemplos como lo que es la angina del pecho, cáncer pancreático y la obstrucción intestinal. Y los que no son nociceptivos lo van a clasificar como neuropático y psicógeno. Neuropático, generalmente por lesión de los propios receptores nociceptivos, ¿no? De los nervios periféricos y neuronas sensitivas centrales. El paciente describe este dolor como quemazón o alodinia. Alodinia generalmente tú lo puedes tocar al paciente así y el paciente siente un gran dolor, a eso se refiere. Y acá vemos lo que son las neuralgias del trigémino y la polineuropatía periférica dolorosa, que generalmente esto se ve en lo que son pacientes con diabetes tipo 2. Y psicógeno, que no identifica lo que es el mecanismo neuropático ni nociceptivo, pero sí tiene lo que son síntomas psicológicos que cumple con lo que son los criterios de depresión. Y en lo que es dolor nociplástico, la nocicepción está alterada, sin evidencia clara. Sabemos que la nocicepción periférica como por ejemplo, está alterada y no tiene lo que es evidencia clara de lo que es un posible síndrome del dolor funcional. Como por ejemplo, el paciente, antes se conocía como síndrome del dolor funcional y incluye lo que es un dolor inespecífico. También se está asociada con lo que es un paciente con enfermedad de síndrome de intestino irritable y un paciente con fibromialgia. Nocicepción alterada y no hay evidencia clara en lo que es el diagnóstico. Activación de lo que son nociceptores periféricos. Y el dolor mixto, que tiene lo que son porciones significativas, tanto como el dolor neuropático como el dolor nociceptivo. Esto generalmente lo vemos en pacientes con neoplasias avanzadas. Acá están neoplasias avanzadas, lumbalgia, cefalea tensional y un dolor isquémico. Ahora vamos a ubicarnos en lo que es semiología del dolor, en lo que es ubicación. ¿Qué parte le duele al paciente? Si le va a doler el epigastrio, podemos decir que el paciente puede ser un posible dolor en el estómago, en el dolor en el hígado, en las vías biliares. Si es en el epigastrio y está irradiado al dorso, podemos decir que es una enfermedad pancreática, una posible enfermedad pancreática, ¿no? Cuando está en el hipogastrio, vejiga. Y si está en lo que son el apéndice, por ejemplo, está ubicado en el cuadrante inferior derecho, en lo que es los flancos, tanto izquierdo como derecho, los riñones, problemas renales, y las fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha, el ovario, para poder identificar el dolor del paciente y poder asociarlo con lo que es una enfermedad. Creo que ahí se ve mejor. Y lo que es la semiología del dolor, la extensión, hasta qué parte le duele o está comprometida,
Por ejemplo, si el dolor es en el tórax, puede ser un dolor isquémico, coronario, una pericarditis, y si el dolor está en el centro, puede ser lo que es una úlcera gastroduodenal. Si es en el ombligo, puede estar asociado con un problema en lo que es el intestino delgado. Cuando son en los flancos, lo vemos generalmente el dolor asociado a lo que son los riñones. Generalmente no duele en el medio cuando el problema es a nivel de riñón, solamente en los flancos. ¿A dónde se va a irradiar el dolor? Nos sugiere de dónde procede el dolor. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le duele el hombro izquierdo y viene por dolor, puedo pensar que viene de lo que es puede tener un posible dolor pancreático, una úlcera duodenal. Si siente que su dolor se irradia hasta el hombro izquierdo, una posible pancreatitis. Y si es una colestasis, puede llegar al vértice, a la escápula, a la punta de la escápula y también a lo que es la región dorsal, hasta donde esté irradiado lo que es el dolor. Y por ejemplo, el dolor rectal se puede irradiar también a nivel del sacro. Uy, se quedó ahí. Ok, depende de lo que es el tiempo de evolución, la antigüedad del dolor, cuánto tiempo el paciente está con el síntoma. Por ejemplo, acá vemos un paciente que tiene 8 meses de enfermedad con episodios de dolor. Acá están los meses y recién acá el cuarto mes empieza a sentir dolor. Y los episodios del dolor duran 2 meses y se da cada 4 meses, con un descanso de cada 4 meses. 4. Tenemos que saber el tiempo de evolución y lo que es la duración. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el dolor coronario. Sabemos que dice que lo que es la angina del pecho generalmente duele con 5 a 10 minutos y que calma con lo que es el reposo, y la angina inestable dura un aproximado de media hora. Y lo que es el infarto de miocardio, infarto agudo de miocardio, dura 1 hora, es más intenso, y el dolor va a ser más intenso tanto como la angina de pecho como la angina inestable. Tenemos que preguntarle al paciente si cuánto tiempo sientes que es el dolor, sientes que es constante. Y en lo que es la frecuencia, por ejemplo, tenemos acá en lo que es la úlcera gastroduodenal, generalmente esta úlcera va a calmar con lo que es la ingesta de alimentos. Acá viene lo que es un paciente que tiene lo que es un dolor a la 1 de la mañana, pero le brindamos lo que es alimentos y calma su dolor. Nuevamente viene el dolor a las 12 de la tarde y nuevamente no le brindamos comida y ya. Este es un clásico ejemplo de lo que es úlcera duodenal, que va a calmar con la ingesta de comida. No siempre es así. Y lo que es la intensidad, estas caritas generalmente lo usamos para lo que son los niños, ¿no? Para que ellos puedan identificar su dolor. O también para lo que son los enfermos muy graves que no pueden hablar, ¿no? Para que puedan señalar, indiquen cómo sienten el dolor. Acá sería un dolor normal, acá sería un dolor severo. Recordar también que si el dolor calma con lo que son AINES, paracetamol, es un dolor leve a moderado, pero si calma con morfina es un dolor severo. Y lo que es la intensidad, relación intensidad-tiempo, cuando el dolor alcanza su máxima intensidad. Generalmente en lo que es una pancreatitis aguda, la máxima intensidad es alcanzada a los 20 minutos, y cuando es una perforación de úlcera gástrica, el dolor es inmediato. También un ejemplo clásico que es la ruptura de un aneurisma, tanto de abdominal, torácico o cerebral, ¿no? Que es un dolor severo y es un dolor súbito. Carácter del dolor y algunos ejemplos. Por ejemplo, si viene un paciente y dice tengo un dolor quemante, se puede sospechar de un herpes zóster, de una úlcera duodenal.
Si el paciente manifiesta tener un retorcijón, puede ser una obstrucción intestinal. ¿Cómo el paciente está describiendo su dolor? Por ejemplo, si es un dolor sordo, por ejemplo, puede ser cáncer. Si es uno desgarrante, puede ser un aneurisma. Ya. Y acá, por ejemplo, la semiología de lo que es carácter del dolor. Pueden ser un ejemplo la cefalea. Sabemos que la sinusitis, el dolor es detrás del hueso, la ceja y los pómulos, y el dolor se manifiesta como un dolor gravitativo. En lo que es cefalea de racimos, el dolor se va a concentrar solamente en un ojo. En lo que es cefaleas por tensión, se va a sentir como que una presión en la cabeza y el paciente va a manifestar un dolor opresivo, como una cinta de la cabeza. Y cuando son migrañas puede ser náuseas, cambios visuales. El dolor se produce en lo que es una hemicara, en la parte hemicraneal, puede producir dolor de tipo latido y se puede dar por fotofobia generalmente. ¿Qué es lo que va a calmar el dolor? El dolor de tipo coronario generalmente se calma con lo que son nitritos sublinguales. El dolor de lo que es la úlcera péptica con antiácidos, el dolor de la gota con colchicina. ¿Y qué exacerba el dolor? Por ejemplo, a un paciente con angina de pecho, el dolor lo puede exacerbar hacer ejercicios extremos, la ansiedad, la anemia. ¿Qué movimientos? Por ejemplo, si el movimiento del hombro aumenta el dolor, podemos pensar que es un dolor periarticular. Movimientos que aún el paciente va a sentir más dolor. Y acuérdense esto de acá, que es Alicia, que siempre se deben preguntar la aparición de la enfermedad, la antigüedad, hace cuánto tiempo está tu dolor, la localización y hasta dónde se propaga. Generalmente le podemos decir que se toque dónde siente el dolor y hasta dónde siente el dolor. Radiación también, y lo que es el carácter, ¿no? Carácter ulcerante, quemante, la intensidad, cuánto califica el dolor. Le podemos decir que 1 sea considerado como un dolor bajo y 10 como un dolor severo. Ya. Y ahora vamos a pasar con respecto a lo que es la fiebre, la semiología de la fiebre. La fiebre es un estado de temperatura elevada, suele ser parte de las respuestas defensivas del hospedero a la invasión de la materia viva, inanimada. Es reconocida como hospedero, por el hospedero como un patógeno, un agente extraño. Y no solamente es un aumento de temperaturas que son mediados por citocinas, sino también es la activación de la forma compleja de lo que son sistemas tanto fisiológicos, endocrinos, inmunológicos, y todo esto va a ocasionar lo que es una respuesta febril. La respuesta febril, deben recordar también que es una respuesta fisiológica. Ya. Y con respecto a lo que es la fisiopatología de la piel, de la fiebre, disculpe, fisiopatología de la fiebre, ¿por qué se va a producir este síntoma? Se produce debido a lo que son agentes infecciosos o también debido a productos microbacterianos, como por ejemplo los gram negativos, los gram positivos y los lipopolisacáridos. En este caso van a ser captados por lo que son los macrófagos. Los macrófagos se van a juntar con lo que son los agonistas de los TOL y también se van a juntar con lo que es macrófagos endoteliales y el sistema retículo endotelial, que van a estar compuestos por monocitos, polimorfos nucleares, y ello va a ocasionar lo que es la liberación de la citocina, pirógenas, ¿no? Interleuquina 6, interleuquina 1, y esto va a ocasionar lo que es un daño tisular, isquemia tisular, necrosis, y van a producir más citocinas. Las citocinas se van a transportar por la circulación sistémica, por el endotelio hipotalámico, por los receptores de las citocinas del receptor TOL, y van a producir la prostaglandina 2. La prostaglandina 2 va a activar lo que es el centro de balance térmico, el centro vasomotor, va a hacer que se conserve lo que es va a querer conservar el calor mediante lo que es la vasoconstricción y va a producir lo que es escalofríos para poder obtener calor.
y por eso se ocasiona la fiebre. También debemos recordar que inhibe lo que son las citocinas, los corticoides, y que inhibe la prostaglandina 2 son los antipiréticos. Ya acá, la fiebre, como definición, en la clínica se considera fiebre la elevación de la temperatura oral en las mañanas por encima de 37.2 o una temperatura en la tarde aproximada de 4 a 6 mayor de 37.7. La temperatura rectal es mayor que la oral en un 0.6 Celsius y la temperatura axilar es menor en 0.5 que la oral, además que es poco confiable, y una hiperpirexia sería una temperatura mayor de 41 Celsius. Sería así, la temperatura rectal va a ser mayor que la oral en un 0.6 y la temperatura oral va a ser mayor que la axilar. Para que lo recuerden, siempre vienen pasitos. ¿Cómo vamos a poder diferenciar la fiebre de la hipertermia? Sabemos que la fiebre suele ser menor de 41 Celsius, hay sudoración, hay ritmo circadiano, va a responder a lo que son piréticos, va a estar controlada por lo que es un centro termorregulador, el aumento de la temperatura puede tener lo que es un efecto beneficioso, es un mecanismo fisiológico. En cambio, la hipertermia no. Va a aumentar la temperatura mayor de 41, mayor de 41 Celsius, no hay sudoración, no hay ritmo circadiano, no responde a piréticos, por ejemplo, lo que es el golpe de calor. O también lo que es el síndrome neuroléptico maligno, por el uso de lo que son antipsicóticos y hipertermia maligna que puede desencadenar por el uso de anestésicos. Acá no hay ritmo circadiano, no hay sudoración. Y acá se describe como un aumento de temperatura sin que exista un cambio en el punto de balance térmico, ¿no? No existe mecanismo fisiológico acá, en hipertermia. Y con respecto a lo que es la semiología de la fiebre y la anamnesis, tenemos que preguntarle al paciente el tiempo de evolución. Si la fiebre es aguda, se va a calificar como una fiebre hasta en 2 semanas. Si es crónica, la calificamos cuando es más de 2 semanas. Y la fiebre oculta es de 3 semanas con una temperatura mayor de 38.3, sin diagnóstico y luego de 7 días de hospitalización y sin estudios diagnósticos. No se encuentra lo que es la causa. Cuando es aguda, tiene acá las infecciones virales del tracto respiratorio, la pielonefritis, la otitis media, la celulitis, y cuando es crónica, las posibles enfermedades que podemos verificar, que podemos pensar es en una osteomielitis, en una fiebre tifoidea, en una brucelosis. La forma de inicio generalmente es insidioso gradual, que es una fiebre tifoidea, o también brusco como una neumonía neumocócica. Acá vamos a ver, por ejemplo, que la primera semana se va a presentar lo que es una elevación progresiva de lo que es la temperatura, luego sube y se llega al máximo nivel y luego va a seguir de manera continua. Esto es lo que pasa en lo que es una fiebre tifoidea. Generalmente 2 semanas, hasta 2 semanas. Luego ya se va a seguir de forma continua, ya se gradúa. Ok, con respecto a lo que es, debemos saber que la presencia de escalofríos, síntomas acompañantes deben tener lo que es un orden de aparición. Por ejemplo, tenemos que preguntar al paciente qué es lo primero que apareció. Si previamente tuvo baja de peso, tuvo hiporexia o sudoración nocturna, podemos pensar en un posible diagnóstico que sea la tuberculosis. Esto es, hiporexia es cuando un paciente deja de comer pero de forma gradual. Ya. En lo que son los tipos o patrones de fiebre, también el paciente, cómo es su curva febril diaria, tenemos que verificar lo que son los gráficos, tenemos lo que es la fiebre intermitente, que no es válida para lo que son fiebres agudas, pero sí para lo que son fiebres crónicas, generalmente se da una vez al día, y esto se puede dar en lo que son abscesos o en TBC también. La fiebre remitente
Es una fiebre que disminuye 0.6 grados Celsius por día sin llegar a lo normal, ¿no? Sin llegar a bajar la fiebre. Mira, se mantiene. Disminuye, pero no se llega al final a bajar la fiebre. Es una fiebre remitente. Acá está disminuyendo un poco, disminuyó un poco, pero no se llega a bajar la fiebre por completo. Ya en lo que es la fiebre recurrente terciaria se va a presentar que sí hay un día que tiene fiebre y otro día que el paciente ya deja de tener fiebre y luego de un tercer día con fiebre, luego va a presentar un tercer día con fiebre y lo mismo, hay un día que no tiene fiebre y al tercer día, que sería en el día 5, ya volvió la fiebre. Fiebre recurrente terciaria generalmente lo podemos ver en lo que son las enfermedades Plasmodium vivax. Y lo que es el tipo de fiebre ondulante, por ejemplo, acá vemos que son 7 días que el paciente tiene fiebre y 4 que no. Y nuevamente viene la curva. Esto generalmente se da tanto en lo que son linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, pero más frecuente, un 12% se va a dar en lo que es linfoma de Hodgkin, y también se da a lo que es la fiebre malta o brucelosis por el consumo de lo que son por queso de cabra o también por leche cabra. Y acá con respecto a lo que es con respecto a lo que es el tratamiento, tenemos que verificar los estudios que se han realizado, la respuesta de lo que es un tratamiento instalado. Con respecto a lo que son los antecedentes patológicos, debemos preguntarle a lo que es el paciente si ha tenido, si la fiebre se debe por cirugías, si ha habido episodios febriles previos, o preguntar al paciente sus antecedentes, ¿no? Es un paciente que tiene diabetes, cirrosis, insuficiencia cardíaca, si tiene neoplasias malignas. También debemos preguntarle transfusiones sanguíneas, porque puede que haya transfundido un paciente que tiene VIH, entonces eso también le puede estar ocasionando la fiebre. Los hábitos nocivos, igualmente acá en antecedentes ginecológicos, tenemos que preguntarle al paciente, ya que pueden ocasionar lo que son enfermedades de transmisión sexual, en lo que son antecedentes familiares, familiares con fiebre, si hay familiares con tuberculosis, que también un síntoma típico es que tenga fiebre, brucelosis, salmonelosis. En lo que son antecedentes epidemiológicos, acá sí tenemos que preguntar el lugar de residencia, por ejemplo, en lo que es de 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar, se conoce como lo que es la enfermedad de Carrión. Y las personas generalmente, debido a esto, es ocasionada su fiebre. En lo que es la alimentación, el queso no pasteurizado produce infecciones. En lo que son los viajes, tenemos que preguntar al paciente cuál ha sido, si hace cuánto tiempo ha viajado. Por ejemplo, en lo que es Piura, se puede presentar un paciente con paludismo, en este caso sería, claro, paciente con paludismo por Vivax. Y en lo que es acá, si viaja a San Martín y el paciente presenta fiebre, podemos pensar que es un dengue. Igual, si tuvo contacto con pacientes febriles, no un paciente que tiene salmonelosis. Y acá en el examen clínico en el paciente debe ser exhaustivo, debemos retirar lo que son los adipocitos o lo que el paciente, apocitos, disculpe, o lo que el paciente tenga, y verificar las adenopatías, los pulmones, el abdomen, si hay soplos cardíacos. Debemos controlar las funciones vitales en forma personal, debemos evaluar la disociación de lo que es el pulso y la temperatura. Acá evaluamos, por ejemplo, si es que sube un grado de temperatura, lo normal es que los latidos aumenten en 10. Acá también lo catalogan como normal, pero si es que sube un grado, el latido aumenta a 10. Eso sería una relación normal de pulso y temperatura. Si no hubiese esa correlación adecuada, se puede pensar que estamos en lo que es una disociación de pulso-temperatura, y también puede ser provocada por lo que es un dengue, fiebre por fármacos, por paludismo, fiebre tifoidea o un posible linfoma. ¿Qué pacientes van a requerir lo que son atención rápida?
pacientes que tienen fiebre, temperatura mayor de 39 grados, que no descienden con ningún tratamiento, y la de rápida progresión y agravamiento, se agravan muy rápido, ya están más de 39. Y también si presenta síntomas de enfermedad grave que requieren tratamiento urgente, por ejemplo, un paciente diabetes o que tiene diabetes o que tiene cirrosis, pacientes que tienen trastornos de sensorios o disneas, dificultad para respirar, lo que tienen hipotensión arterial, tienen rigidez de nuca, cefaleas o vómitos. Ellos deben ser atendidos rápidamente. Ya, y acá, la fiebre con hallazgos semiológicos que sugieren enfermedad grave. Ay, se está moviendo. Ya. Si yo veo un paciente que tiene fiebre, escalofríos, hipotensión, y hipotensión es así. Ajá, algo así. Si encuentran así es hipotensión arterial. Si es acá la H mayúscula es hipertensión. Ya. Pero si encuentran un paciente que tiene frío, escalofrío, hipertensión y alteración del sensorio, es decir, que está medio mareado o con ganas de desmayarse, puede ser la fiebre ocasionada con lo que es una posible bacteremia. Entonces tenemos que actuar rápido porque el paciente puede entrar a lo que es un shock. Y en lo que es, por ejemplo, acá en la segunda imagen, si el paciente tiene fiebre, tiene lo que es ictericia, tiene confusión mental y tiene elevada el HDH, entonces una posible colangitis. Y acá, por ejemplo, estas son las petequias. Cuando hay fiebre con petequias en lo que es el saco conjuntival, puede ser una fiebre ocasionada por lo que es sepsis por meningococos, y si hay una fiebre súbita y hay si hay estas manchas purpúricas, podemos decir que esta fiebre sea ocasionada por meningitis. Y lo que es la fiebre de origen oscuro, que generalmente es una fiebre es una fiebre de 38.3 en varias ocasiones, que dura más de 21 días de evolución y que no se ha llegado a ningún diagnóstico luego de lo que es una semana de estudios en el hospital. Se busca diagnóstico, no hay diagnóstico y tiene más de 21 días de evolución. No es una fiebre normal. Y en lo que es la fiebre de origen oscuro, en lo que son pacientes neutropénicos, es la fiebre mayor de 38.3, que es en varias ocasiones, y pacientes tienen 500 neutrófilos sobre milímetros cúbicos, sin diagnóstico, luego de 3 días de estudio. Acá también, esto se da en pacientes hospitalizados que no han tenido infección, la nosocomial. Y generalmente en pacientes que no han tenido infección, no están en un periodo de incubación, y al llegar al hospital se enferman. Y no tienen diagnóstico luego de lo que son 3 días de estudio. Y también fiebre de origen oscuro en lo que son pacientes con VIH. Acá la fiebre sí tiene duración de 4 semanas o 3 días en lo que son pacientes internados por infección de VIH, y también sin diagnóstico luego de 3 días de estudios hospitalizados. Se realizan todos los estudios, pero no se encuentra lo que es una causa probable. Se sospecha, por ejemplo, por tuberculosis, por abscesos. En caso de neoplasias, la fiebre es mayor, la fiebre prolongada en lo que son linfomas. Acá está mal, en lo que son linfomas, en lo que son las enfermedades difusas del tejido conectivo, en la enfermedad de Still del adulto, tiene fiebre prolongada también. Y también hay, generalmente cuando hay fiebre oscura, cuando se detecta fiebre de origen oscuro, se suspenden lo que son los medicamentos. Acá está. ¿Qué lo puede causar? Medicamentos, hematomas. Las infrecuentes son la mononucleosis infecciosa, el cáncer de pulmón, una fiebre ficticia, un hipertiroidismo, básicamente eso. Y para esto vamos a solicitar lo que es un hemograma y 2 exámenes de cultivo. Preferentes, sí, acá se usa antes de comenzar lo que es la terapia antibiótica. También se puede pedir un urocultivo, un TAC abdominopélvico si es que aún no está establecida lo que es la causa de la fiebre, y también anticuerpos antinucleares, factor
reumatoide, disculpen, y acá el ANCA, ¿no? Que es el anticuerpo, anticitoplasma de neutrófilos, para poder descartar lo que es una posible vasculitis. Y con respecto a la anemia, podemos verificar acá las conjuntivas pálidas, si este es un paciente normal, la mano más pálida, y en lo que es una anemia crónica vamos a verificar que las uñas generalmente son delgadas, aparte son quebradizas en la parte del medio, es una coloniquia. La anemia generalmente viene a ser la disminución de la masa de lo que son los glóbulos rojos circulantes por debajo de lo que es el valor normal. Esto se modifica, por ejemplo, en casos de deshidratación, en expansión de lo que es volumen plasmático, generalmente en pacientes gestantes, y varía según lo que es la ubicación geográfica. Por ejemplo, en la sierra van a producir más glóbulos rojos para poder oxigenar mejor. Sabemos, estos son los glóbulos rojos, son bicóncavos, son circulares, desde una vista frontal se ven circulares, desde una vista lateral se ven en forma de herradura. Acá también tenemos lo que son los valores hematológicos normales. La hemoglobina en un hombre es de 13 a un rango de 17%, en lo que es la mujer de 2 a 15, en lo que es el hematocrito, que también es importante, de 2 a 52. Acá, por ejemplo, el volumen corpuscular medio sirven para poder clasificar el tipo de anemia. Acá, la epidemiología generalmente afecta más a mujeres que a varones, y la ferropénica es frecuente en países subdesarrollados. ¿Cuáles son las causas de lo que es anemia? La disminución de la producción medular de los glóbulos rojos, el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, generalmente ocasiona lo que es la hemólisis, y también la pérdidas hemáticas. Por ejemplo, la menstruación también sería una pérdida hemática. En lo que es la disminución de producción medular de glóbulos rojos, las alteraciones primarias pueden ser aplasia medular, la falta de nutrientes, ¿por qué? Por déficit de vitamina B12, ácido fólico, déficit de hierro, infiltración medular, déficit de eritropoyetina y enfermedades agudas y crónicas. Cuando se trata de lo que es aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, generalmente es hemólisis autoinmune. Hemólisis de causa extracorpuscular en enfermedades infecciosas, anticuerpos, fármacos, agentes ocasionados por agentes físicos y químicos, hemólisis de causa intracorpuscular, que es generalmente hereditaria por déficits enzimáticos, y las adquiridas por hemoglobinuria paroxística nocturna, y también intoxicación de plomo. Ya, las pérdidas hemáticas, hemorragias agudas como hipovolemia, las hemorragias crónicas ferropénicas, el lugar más frecuente son el tubo digestivo, el tracto genital, por ejemplo, en la menstruación, o también en pacientes que tienen cáncer a la vejiga y pueden orinar sangre. Macroscópica es cuando se puede ver la sangre, por ejemplo, en una melena que se ve en color negro o rojo, y microscópica es cuando no lo vemos, o se ve a nivel del microscopio, ¿no? Pequeño. En lo que es el volumen corpuscular medio, lo que va a hacer es el tamaño promedio de la población eritrocitaria. El volumen normal es de 80 a 90 más menos 9. Este es femolitros, y este es importante porque van a poder clasificar las anemias, ¿no? Los factores que alteran esto son las distorsiones de la forma, los niveles altos de leucocitos, y lo que es un edema osmótico súbito, en lo que son, si es mayor de 99, podemos clasificarlo como macrocitosis, ¿no? Es de tamaño grande la población eritrocitaria, en lo que son normocitosis de 80 a 94 y microcitosis de menor de 80. En lo que es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que se encuentra en cada eritrocito, tenemos lo que es el valor normal de 32 más menos 2, cuando hay hipercromía se califica más de 32 picogramos sobre decilitros, cuando hay hipocromía menos de 28 picogramos sobre decilitros. Y acá la concentración media de lo que es la hemoglobina corpuscular, concentración relativa a lo que es la hemoglobina intracelular. Los valores normales vienen a ser de 33 más menos 3. Generalmente esto se usa para lo que es
para esferocitosis, ¿no? Cuando el valor es más de 36. Hipercromía más de 36, normocromía de 31 a 36 y hipocromía menos de 30 y 31. Generalmente los reticulocitos van a ser los precursores inmediatos del eritrocito y su concentración nos va a permitir conocer la manera indirecta del grado de lo que es la eritropoiesis en lo que es la médula ósea. Sabemos que la cifra de reticulocitos de la sangre periférica generalmente es de 1 a 2.5, pero tenemos que antes de interpretar lo que es el valor, tenemos que corregir la cifra mediante lo que es esta fórmula. Esa fórmula apréndanse porque sí viene en el paso. Y generalmente lo que es la caracterización de la anemia tiene características morfológicas del glóbulo rojo en un frotis de una lámina periférica, también lo podemos ver a través de una cifra de reticulocitos, el estado de lo que son series de leucocitos, plaquetas, datos aportados por el mielograma y también datos por la biopsia en caso de que pidan biopsia por médula ósea. Acá podemos ver lo que es una anemia secundaria por intoxicación de plomo. El paciente tiene lo que es, se hace el frotis y vamos a ver los basófilos. En los basófilos se ven, a esta imagen tal cual está acá, se ven basófilos punteados. Y yo también veo al paciente las encías, que tiene, es un signo típico de lo que es la intoxicación por plomo, que es el riberete de Burton. Entonces, para confirmar el diagnóstico, aparte de haberle ya pedido el frotis y el hemograma para confirmar la anemia por intoxicación de plomo, le pido también un dosaje de plomo para poder confirmarlo. Acuérdense, este también es un signo típico. Y con respecto a lo que es el frotis de la lámina periférica, microcíticos, cuando es característico principal de lo que es anemia ferropénica, pueden aparecer talasemias, y en lo que son macrocíticos se van a asociar a deficiencia de vitamina B12, el ácido fólico, generalmente se observan en lo que son síndromes de mala absorción y en lo que son síndromes mielodisplásicos, pero además se van a observar en lo que son síndromes de mala absorción. Los esquistocitos son hematíes fragmentados, sugieren lo que es la rotura de los hematíes por trastornos de lo que es la microcirculación. Generalmente cuando hay anemia hemolítica autoinmune, se va a hacer lo que es el test de Count directo. Si sale positivo es una anemia hemolítica. También recuerdan. En lo que es las hematíes falciformes, tienen forma de hoz, es debido a lo que es una alteración físico-química de la desoxihemoglobina S y que contienen y aparece la anemia falciforme. Y lo que son los dacriocitos, que son glóbulos rojos en forma de lágrima. Generalmente se da lo que es la anemia megaloblástica en estos casos. Y bueno, en lo que es la clasificación de la anemia, vamos a clasificarlas como funcional, en la cual va a realizar conteos de los reticulocitos, se evalúa lo que es de forma directa a través de la médula ósea. En lo que es regenerativa, los reticulocitos no aparecen, y cuando es regenerativa, los reticulocitos aparecen, pero están aumentados. Y cuando es clasificación morfológica, generalmente tiene lo que son índices eritrocitarios, tanto como volumen corpuscular medio. Y acá podemos clasificarla como una anemia normocítica normocrómica, una anemia microcítica hipocrómica y una anemia macrocítica. Esto lo van a ver con mayor profundidad en lo que es endocrino. Ya, por ejemplo, acá la clasificación morfológica tiene menos de 80 centilitros, y acá lo clasifican como una anemia por déficit de hierro, talasemias, anemias por enfermedades crónicas. Si el volumen corpuscular está entre 80 y 90, que son las anemias normocíticas, anemia también por déficit de hierro, anemias hemolíticas autoinmunes, anemias por defectos modulares, anemias sideroblásticas, y cuando el volumen corpuscular es mayor de 100,
vamos a saber que puede dar una anemia macrocítica, anemias inducidas por drogas, anemias por déficit de vitamina B12, anemias por el síndrome mielodisplásico, aplasia medular también y daño hepático crónico. Esto se da en lo que son pacientes bebedores. La clasificación, la hemoglobina no leve, moderada o severa. Si yo tengo un paciente con 6, lo estaría catalogando como una hemoglobina, una anemia severa, menos de 6. Y lo que son manifestaciones clínicas, sabemos que una anemia va a descender lo que es va a descender la masa de lo que es el glóbulos rojos. Generalmente tenemos que verificar lo que son el tiempo de evolución del cuadro del paciente, la enfermedad causante de la anemia y los mecanismos de compensación del organismo. Por ejemplo, cuando les va a llegar un paciente con lesión de arteria femoral, puede hacer lo que es el shock hipovolémico por pérdida del mismo, mientras lo que es anemia crónica, mientras que en una anemia crónica de semanas, disculpen, va a ser un shock por la pérdida del mismo, o sea, por el mismo choque, mientras que lo que es una anemia crónica ya está acostumbrada a lo que es la pérdida de lo que son los glóbulos rojos, a eso se refiere. Y unos síntomas de las manifestaciones clínicas, lo que es la anemia, por ejemplo, el paciente se puede presentar cansado, disnea, tiene dificultad para poder respirar, taquipnea, palpitaciones, palidez, insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y en lo que es un examen físico vamos a verificar las uñas, generalmente están pálidas, vamos a verificar también el choque de punta aumentado, la punta del corazón está aumentada, ampliación de la presión de pulso, la taquicardia, en ausencia de ejercicio, y el soplo mesosistólico y holosistólico, y en la punta o también en el borde del esternón con lo que es irradiación en el cuello. Y acá. Tenemos que realizar lo que es la confirmación de la anemia mediante lo que es el laboratorio, tenemos que evaluar la gravedad, agudeza, riesgo de complicaciones, determinar el mecanismo patológico. Cuando determine el mecanismo patológico, para poder tratarlo, yo voy a pedir un examen de hematocrito, un examen de hemoglobina, recuentos de glóbulos rojos, y acá va a salir lo que es en un hemograma completo. Pido un hemograma completo. De ahí voy a diagnosticar la causa etiológica de enfermedad asociada, tratamientos de anemia y para poder tratar la anemia y la enfermedad que está ocasionando esta anemia. Y acá, por ejemplo, en lo que es el examen morfológico de las células sanguíneas, se va a realizar lo que es un frotis por un personal calificado. Recuerden que el hemograma completo, el frotis de la lámina periférica y el recuento de los reticulocitos son los 3 necesarios para que se puedan clasificar la anemia. Y de ahí vamos a verificar si necesitamos más estudios, si daremos lo que es el aspirado medular o también la biopsia de hueso. Pero esto generalmente esto es lo importante, hemograma completo, frotis de lámina. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen duda? Ay, disculpen. Y ahora sí tienen que responder lo que es el pasito, este pasito ahora sí, con todo lo que hemos hablado. Envíeme por favor para también pasarle lo que es los temas por acá. Chicos, estamos haciendo lo que son las 3 clases de la